Había una vez, en tiempos antiguos, un hombre llamado Josué. Era un joven común, pero tenía un corazón vibrante y lleno de fe en Dios. Desde la infancia, Josué fue enseñado a confiar en Dios, y su vida estaba entrelazada con las historias de grandes líderes que vivieron antes que él. La más inspiradora de estas historias era la de Moisés, quien guió al pueblo de Israel en una épica jornada a través del desierto. Josué creció en un ambiente difícil, rodeado de dolor y sufrimiento. Su padre, un hombre devoto de la tribu de Efraín, le contaba sobre los antiguos patriarcas, como Abraham, que caminó con Dios en busca de una tierra prometida, e Isaac, que en un acto de fe, fue perdonado en un momento crítico. Estas historias eran como luces brillantes en medio de las noches oscuras que Josué enfrentaba, llenas de gritos de dolor y desesperación que venían de las casas vecinas. Mientras el pueblo israelita era forzado a realizar trabajos pesados y sufría bajo el yugo de la esclavitud en Egipto, Josué se aferraba a estas narrativas, que ofrecían esperanza en tiempos tan sombríos. Cada noche, al mirar las estrellas, Josué soñaba con un futuro diferente. Imaginaba a su pueblo libre, corriendo bajo ese vasto cielo, así como los pájaros que volaban libres. Se preguntaba si algún día podría ver a su pueblo, que tanto sufría, esparcido y feliz, como las estrellas que brillaban sobre él. Su padre, siempre a su lado, le enseñaba a orar, a mantener el corazón firme y a confiar en el Dios de Israel, que había prometido que su pueblo sería tan numeroso como las estrellas. Conforme pasaron los años, Josué desarrolló una fe que parecía más grande que él mismo. No solo era un hijo, era un soñador, un joven que creía que podía hacer la diferencia. A pesar de la opresión que rodeaba su vida, no dejaba que el miedo lo dominara. Escuchaba las historias de valentía de Moisés y sentía que una llama se encendía dentro de él. La determinación de Josué crecía cada día, y sabía que algún día tendría un papel importante que desempeñar en la liberación de su pueblo. Entonces, sucedió lo que muchos esperaban: Dios envió a Moisés como libertador. Josué siguió a Moisés, aprendiendo de él y convirtiéndose en su fiel escudero. Juntos, enfrentaron desafíos inmensos. El desierto era un lugar difícil, lleno de peligros e incertidumbres, pero Josué nunca perdió la esperanza. Recordaba las historias que su padre contaba y sabía que la fe podía mover montañas. Cuando llegó el momento de que Moisés pasara el bastón, Josué fue elegido para liderar. Estaba emocionado, pero también un poco asustado. Era una gran responsabilidad guiar a un pueblo tan sufrido. Pero, con el recuerdo de las estrellas y las enseñanzas de su padre, se sintió preparado. Quería que su pueblo viviera la libertad que siempre había soñado. Así, Josué lideró a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Enfrentó enemigos poderosos, ciudades rodeadas de murallas, y cada batalla ponía a prueba su valentía y determinación. Pero, ante cada desafío, recordaba las promesas de Dios y la fuerza que siempre había tenido dentro de sí. Sabía que no estaba solo, Dios estaba con él, así como estuvo con Moisés. La jornada de Josué no fue fácil, pero nunca se rindió. Inspiró a su pueblo con sus palabras y acciones, demostrando que la fe y el coraje pueden superar cualquier obstáculo. Y así, con determinación y esperanza, Josué se convirtió en uno de los mayores líderes de Israel, guiando a su pueblo hacia un futuro brillante, donde finalmente podrían ser libres. Y esta es la historia inspiradora de Josué, un hombre común que hizo cosas extraordinarias a través de su fe. Si te gustó, suscríbete al canal para descubrir más historias bíblicas emocionantes y no olvides activar la campana para no perderte ningún capítulo de esta increíble jornada. Mientras todo a su alrededor parecía difícil, Josué se aferraba firmemente a la esperanza de que Dios nunca abandonaría a su pueblo. Desde muy joven, sentía que había algo especial en su corazón, algo que lo animaba a creer en un futuro mejor. Años después, todo cambió con la llegada de Moisés, un líder carismático que trajo consigo la promesa de libertad. Josué ya era un joven fuerte, con un brillo especial en los ojos, lleno de esperanza y coraje, y ahora estaba a punto de ver su fe transformarse en realidad. Cuando Moisés desafió al faraón y mostró la fuerza de Dios con las plagas que fueron enviadas, Josué quedó maravillado. Observaba atentamente todo lo que sucedía y era la primera vez que veía el poder de Dios en acción de forma tan clara. La libertad llegó como un verdadero milagro, una bendición que parecía fuera de este mundo. Pero, como toda jornada significativa, el camino por el desierto no era fácil. El pueblo pronto sintió el peso de caminar sin un hogar, enfrentando el sol abrasador y la falta de agua mientras vagaban hacia la tierra prometida. En medio de este escenario desafiante, Josué comenzó a destacar.
Era un gran observador y siempre estaba dispuesto a aprender, atento a lo que sucedía a su alrededor. Con el tiempo, se convirtió en uno de los hombres de confianza de Moisés, alguien en quien el gran líder podía contar en los momentos más difíciles. Moisés veía algo especial en ese joven, un coraje raro que iluminaba su espíritu y una fuerza que provenía de su interior. Incluso cuando el cansancio y la tristeza desanimaban a los demás, Josué siempre estaba al lado de Moisés, listo para ayudar y apoyar. Estuvo presente cuando el pueblo se quejaba, cuando la sed parecía insoportable y todos olvidaban los milagros que habían presenciado en Egipto. Josué escuchaba atentamente cada palabra que Moisés decía, sabiendo que esas orientaciones venían de Dios, no solo de Moisés. Comprendía que, incluso en las horas más oscuras, la esperanza y la fe eran sus mayores aliadas. Fue en este periodo cuando Josué aprendió el poder de la oración. Comenzó a conectarse con Dios de una manera más profunda, buscando orientación y fortaleza en momentos de incertidumbre. Vio de cerca cómo la oración podía cambiarlo todo. Josué fue testigo de cosas increíbles, como el agua brotando de la roca en respuesta a las súplicas del pueblo y el maná cayendo del cielo, un alimento mágico que sustentaba a la multitud día tras día. Estos milagros eran testimonios de la presencia de Dios en sus vidas. El desierto, con sus vastas extensiones de arena y calor intenso, parecía no tener fin. Con el paso de los años, Josué observó cómo el pueblo envejecía, con sus rostros marcados por el tiempo y la lucha. Pero, a pesar de tantos desafíos, nunca perdió la esperanza. Creía firmemente que Dios siempre estaba a su lado, guiando y cuidando a su pueblo. Josué se volvía cada vez más determinado a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Soñaba con un lugar donde todos pudieran finalmente descansar, donde los niños pudieran jugar y donde no hubiera más dolor ni sufrimiento. Imaginaba campos verdes, ríos cristalinos y un hogar seguro para todos. Estos sueños alimentaban su coraje y lo motivaban a enfrentar cada nuevo desafío. Con el tiempo, Josué comenzó a convertirse en un líder por derecho propio. Aprendió a escuchar al pueblo, a entender sus preocupaciones y a alentarlos a mantener la fe, incluso cuando el viaje parecía largo y difícil. Se convirtió en un símbolo de esperanza, alguien que unía los corazones de los israelitas en búsqueda de un futuro mejor. Así, mientras la jornada continuaba, Josué se preparaba para lo que estaba por venir. Sabía que la tierra prometida estaba al alcance, y que, con fe y coraje, su pueblo podría conquistar lo que tanto deseaba. La historia de Josué es un poderoso recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, la esperanza y la fe pueden guiarnos a través del desierto de la vida hacia un futuro brillante y lleno de promesas. Josué estaba sintiendo el peso de la espera. Los días parecían largos, pero dentro de él, algo lo mantenía firme y esperanzado. Finalmente, el momento tan esperado llegó. Estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Pero había un gran problema: Canaán estaba habitada por pueblos fuertes, con ciudades rodeadas de muros y guerreros experimentados. Moisés decidió que era hora de enviar a 12 hombres a explorar la tierra, y adivina quién estaba entre ellos. Así es, Josué. Esta era una gran oportunidad y también una prueba de confianza. Era su primera gran misión. Josué y los otros espías partieron con cuidado, sabiendo que había riesgos por delante. Durante los días de exploración, caminaron por campos verdes y fértiles, avistaron ciudades increíbles y observaron a los cananeos en sus actividades diarias. La tierra era realmente hermosa y parecía manar leche y miel, exactamente como Dios había prometido. Cuando llegaron al valle de Escol, Josué y Caleb se maravillaron del tamaño de las cosechas. Las uvas eran tan grandes que necesitaron de 2 hombres para cargar un solo racimo. El corazón de Josué vibraba de alegría. Todo era real, y lo que sus antepasados habían soñado estaba justo frente a ellos. Pero cuando regresaron, la situación cambió. Los otros espías comenzaron a contar una historia sombría, llena de miedo y pesimismo. Decían que era imposible conquistar la tierra, que los habitantes eran como gigantes y ellos, como langostas. Josué y Caleb intentaron convencer al pueblo, hablando con pasión y coraje, diciendo que Dios los ayudaría a vencer. Pero el miedo se propagó rápidamente, como fuego en un campo seco, y el pueblo se negó a avanzar. Josué sintió una profunda decepción invadirlo. Estaba tan emocionado y esperanzado, y ahora veía su sueño alejarse. Pero, en el fondo, también percibía que algo más grande lo esperaba. Quizás una misión que aún no entendía completamente. La decepción de esa noche fue grande, pero la chispa de la esperanza aún ardía dentro de él, lista para brillar con más fuerza en el futuro.
Josué quedó profundamente marcado al ver a su pueblo dominado por el miedo. Era triste y angustiante ver cómo todos se negaban a confiar en Dios y a avanzar, incluso cuando había tantas promesas por delante. Debido a esta falta de fe, se dio una nueva orden: tendrían que vagar por el desierto durante 40 años, hasta que aquella generación llena de incredulidad desapareciera. Pero había una buena noticia en medio de todo esto: solo Josué y Caleb, los dos espías que confiaron en el Señor, tendrían la oportunidad de ver la tierra prometida. Josué sentía el peso de esta profecía y la expectativa de una larga espera más. El desánimo podría haberse apoderado de él, pero en lugar de eso, decidió no cuestionar nada. Sabía que Dios estaba en control, incluso cuando todo a su alrededor parecía confuso e incierto. Cada día que pasaba en el desierto, Josué recordaba la promesa y mantenía viva la esperanza en su corazón. A medida que pasaban los años, su convivencia con Moisés se volvía cada vez más cercana. Josué acompañaba a Moisés en todos los momentos, observando atentamente cómo lideraba al pueblo en medio de dificultades y desafíos diarios. Vio cómo Moisés se preocupaba por cada persona, cómo escuchaba sus quejas y cómo oraba fervorosamente por ellos. Con su mentor, Josué comenzó a comprender lo que significaba ser un líder. Aprendió que ser un buen líder requería paciencia, coraje, sobre todo, una fe inquebrantable en Dios. Pero la mayor prueba de su fe aún estaba por venir, y ocurrió en el monte Sinaí. En una mañana silenciosa y tranquila, Moisés llamó a Josué para subir al monte, ya que allí Dios daría al pueblo las leyes que debían seguir. Esta invitación era especial y llena de significado, y Josué sabía que estaba a punto de vivir una experiencia increíble. Con el corazón acelerado y lleno de expectativa, Josué siguió a Moisés hasta donde le era permitido. Acompañó a Moisés hasta el punto más alto que pudo, observando cómo su mentor desaparecía entre nubes y relámpagos que rodeaban la cima de la montaña. Al llegar al límite de lo que se le permitía, Josué se quedó allí, solo, en medio del silencio sagrado del monte. Sabía que algo extraordinario estaba sucediendo allí arriba. Mientras esperaba, Josué reflexionó sobre todo lo que había vivido hasta ese momento. Pensó en las dificultades que habían enfrentado en el desierto, en las lecciones que había aprendido de Moisés y en la importancia de confiar en Dios incluso cuando las cosas parecían imposibles. La soledad y el misterio de aquel lugar lo hicieron darse cuenta de la grandeza de Dios y del propósito que Él tenía para su pueblo. Los días se convirtieron en semanas, y Josué permaneció firme, sin cuestionar nada. Se mantuvo en oración, pidiendo fuerza y comprensión. La espera era difícil, especialmente sabiendo que Moisés estaba ante Dios, recibiendo instrucciones que moldearían el futuro de toda la nación. Pero Josué creía que Dios estaba trabajando en algo increíble, y eso lo motivaba a ser paciente y a confiar. Mientras aguardaba, Josué observaba la belleza a su alrededor. El monte Sinaí era majestuoso, con sus enormes rocas y la naturaleza circundante. Pensó en cuán importante era estar en sintonía con Dios y cómo la fe podía mover montañas. Sintió en su corazón una chispa de esperanza y determinación encendiéndose. Josué sabía que un día, él y su pueblo alcanzarían la tierra prometida, y eso lo llenaba de alegría. Finalmente, después de un largo periodo de espera, Moisés descendió de la montaña, trayendo las leyes y orientaciones que Dios había dado. Josué estaba ansioso por escuchar todo y listo para ayudar a su pueblo a seguir las instrucciones de Dios. Sabía que ese era solo el comienzo de una nueva jornada, una jornada que exigiría coraje, fe y liderazgo. Y así, Josué se preparaba para lo que estaba por venir. Comprendía que, aunque la espera fuera difícil, cada momento lo hacía más fuerte y más seguro. Estaba listo para liderar a su pueblo en la conquista de la tierra prometida y para cumplir el maravilloso plan que Dios tenía para ellos. La fe de Josué se volvía cada vez más firme, y estaba decidido a seguir adelante, sin importar los desafíos que encontrara en el camino. Josué estaba lleno de expectativa. No sabía exactamente qué estaba sucediendo en la cima de la montaña, pero sentía que algo increíble estaba a punto de ser revelado. Cuando Moisés finalmente regresó, trayendo las tablas de la ley, Josué vio un brillo en su rostro, como una luz intensa que lo envolvía. En ese instante, Josué entendió que los planes de Dios eran muy profundos y que quizás estaba siendo preparado para algo más grande. Con el paso de los años, y mientras la generación incrédula desaparecía en el desierto, Josué continuaba al lado de Moisés, aprendiendo y observando. Con cada desafío que enfrentaban, absorbía lecciones valiosas sobre cómo tratar con compasión a los más débiles y cómo corregir a aquellos que se desviaban del camino correcto. Moisés, siempre tan sabio,
veía en Josué un espíritu fiel y una fuerza que provenía de su confianza en Dios. Un día, en un momento especial, Moisés llamó a Josué para conversar. La voz de su mentor sonaba diferente, cargada de una seriedad que Josué nunca había escuchado antes, casi como si Moisés guardara un secreto muy importante. Entonces, Moisés le contó a Josué que Dios había hablado con él sobre el futuro de Israel y sobre la jornada que estaban realizando. Moisés reveló que él no entraría en la tierra prometida, pero que Josué sí. Las palabras de Moisés eran fuertes y solemnes, y Josué sintió una mezcla de honor y nerviosismo. Moisés explicó que Josué había sido elegido por Dios para ser el próximo líder, aquel que guiaría al pueblo hacia Canaán, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Ante esa revelación, Josué se dio cuenta de la grandeza de la misión que lo esperaba. Sabía que ocupar el lugar de Moisés no sería fácil. Después de todo, conocía las debilidades del pueblo y entendía que liderarlos requeriría más que solo fuerza. Sería necesario tener una fe inquebrantable y un corazón lleno de amor y comprensión. Y así, con la responsabilidad creciendo en su corazón, Josué se preparaba para lo que estaba por venir, decidido a seguir los pasos de su mentor y a cumplir el plan de Dios para su pueblo. Josué estaba nervioso. Sentía una paciencia que solo Dios podría dar. Al ver la mirada asustada de Josué, Moisés puso su mano sobre él y le dijo palabras que llevaría para siempre en su corazón: sé fuerte y valiente. Eso marcaba el comienzo de una nueva fase en la vida de Josué. Moisés entonces reunió a todo el pueblo y, ante todos los israelitas, presentó a Josué como su sucesor. Oró pidiendo que el Espíritu de Dios estuviera sobre Josué, dándole sabiduría y coraje para enfrentar a los enemigos que aún estaban en la tierra prometida. Josué sintió el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que no estaba solo. Finalmente, después de tantos años vagando por el desierto, el pueblo de Israel estaba frente al último desafío antes de llegar a la tierra prometida: cruzar el río Jordán. Josué sentía la expectativa de cada hombre, mujer y niño. Todos lo miraban, esperando sus instrucciones. El río Jordán estaba lleno, con aguas agitadas por la primavera, más profundas y rápidas de lo normal. Para cualquiera, parecía imposible cruzarlo con seguridad. Pero Josué sabía que la travesía no dependía solo de su liderazgo, confiaba en que Dios abriría el camino. Entonces, recibió instrucciones especiales de Dios. Los sacerdotes debían llevar el arca de la alianza, que era el símbolo de la presencia de Dios, y colocarse al frente del pueblo. Cuando los pies de los sacerdotes tocaran las aguas, el milagro ocurriría. Sin dudar, Josué transmitió la orden a los líderes y pidió que el pueblo se preparara, consagrándose para lo que venía. Todos estaban en silencio, respetuosos y reverentes, mientras los sacerdotes se acercaban al Jordán. El pueblo observaba, conteniendo la respiración, ansioso por lo que sucedería a continuación. La fe y la expectativa estaban en el aire, y todos estaban listos para ver lo que Dios haría. En el momento exacto en que los sacerdotes pisaron las aguas del río Jordán, algo increíble sucedió. El río comenzó a abrirse, creando un camino de tierra seca. El pueblo quedó maravillado, murmurando en admiración, sin creer lo que estaba viendo. Mientras tanto, Josué, junto a los líderes de las tribus, guiaba a cada familia con seguridad hacia el otro lado. La travesía no solo era una conquista física, era una señal de que Dios estaba con ellos, así como lo había hecho al abrir el Mar Rojo años atrás. Cuando llegaron al otro lado, Josué pidió que sacaran 12 piedras del lecho del río, una para cada tribu, para construir un memorial. Estas piedras serían un recordatorio para las próximas generaciones de que allí Dios había cumplido una parte de sus promesas. Justo después de cruzar el Jordán, Josué y el pueblo avistaron la ciudad de Jericó. Se erguía imponente, protegida por murallas tan altas y anchas que parecían imposibles de superar. Esta era la primera fortaleza que necesitaban conquistar, y el éxito en esta batalla definiría el ánimo de todo el pueblo para los desafíos que aún estaban por venir. Josué sabía que, por más bien entrenado que estuviera el ejército, la victoria dependía de algo mucho más grande que solo la fuerza militar. Por eso, buscó a Dios en oración, esperando las instrucciones que guiarían cada paso. Entonces, sucedió algo inesperado. Dios le dio a Josué una estrategia única. Durante 6 días, debería conducir al pueblo en silencio alrededor de las murallas de Jericó, marchando una vez al día con el arca de la alianza al frente. Solo los sacerdotes deberían tocar sus trompetas mientras el pueblo mantenía el silencio. En el 7º día, la orden cambiaría. Marcharían 7 veces alrededor de la ciudad,
y al final de la séptima vuelta, el sonido de las trompetas resonaría, anunciando que algo increíble estaba a punto de suceder. La expectativa estaba en el aire, y todos estaban listos para ver lo que Dios haría. Josué sabía que la estrategia parecía inusual, pero confiaba en Dios. Entonces, obedeció y transmitió las instrucciones al pueblo. El primer día, los habitantes de Jericó observaban esa marcha silenciosa y enigmática, sin entender lo que pretendían los israelitas. A cada vuelta diaria, la tensión aumentaba entre los habitantes de Jericó y el propio pueblo de Israel, que sentía crecer una expectativa inexplicable. Finalmente, el séptimo día, después de la séptima vuelta, el sonido de las trompetas resonó y Josué dio la señal para que todos gritaran con fuerza. Fue entonces cuando las murallas, inexplicablemente, comenzaron a derrumbarse. Enormes piedras se desplomaron unas sobre otras, y lo que antes era una fortaleza impenetrable, ahora estaba abierta ante ellos. El pueblo invadió la ciudad con determinación, venciendo a Jericó y tomando posesión de su primera gran victoria en Canaán. Después de esa sorprendente victoria, el pueblo de Israel estaba confiado. Creían que Dios seguiría entregándoles las ciudades de Canaán. La siguiente ciudad en el camino era Ai, mucho más pequeña y menos fortificada que Jericó, pareciendo una conquista fácil. Por eso, Josué envió un grupo más pequeño de guerreros, seguro de que la victoria sería rápida. Pero, para el asombro de todos, la batalla terminó en una derrota humillante. El ejército de Israel fue rechazado por los hombres de Ai, y el pueblo regresó abatido y confuso, sin entender el motivo del fracaso. Josué, profundamente perturbado, rasgó sus vestiduras y se lanzó al suelo, clamando a Dios por respuestas. Sabía que algo estaba mal, pues el Señor había prometido estar con ellos. Entonces, Dios reveló a Josué que había un problema en el campamento, alguien desobedeció la orden de no tomar nada de Jericó. Eso significaba que uno de los israelitas había tomado objetos que eran sagrados y, al hacerlo, contaminó a todo el pueblo. Josué sintió un gran peso de responsabilidad y rápidamente comenzó a investigar, decidido a corregir el error para que Dios volviera a ayudarles. Después de un cuidadoso proceso de investigación, se identificó a un hombre llamado Acán como el culpable. Él confesó que había tomado oro, plata y una hermosa capa de la ciudad de Jericó y escondido todo en su tienda. La confesión de Acán trajo tristeza y revuelta, pues el pecado de una sola persona afectó a toda la nación. En obediencia a Dios, Josué tomó la decisión de juzgar a Acán y sus pertenencias, purificando el campamento y restaurando la alianza del pueblo con el Señor. Solo después de esto, Dios instruyó a Josué a organizar una nueva expedición contra Ai, ahora con el corazón del pueblo alineado nuevamente con Dios. Josué preparó una estrategia cuidadosa, armando una emboscada para los hombres de Ai. El ejército de Israel partió, sabiendo que cada paso dependería de su obediencia y que un solo error podría costarles todo. Con la victoria sobre Ai finalmente asegurada, la fama de Israel comenzó a difundirse por toda la región. Los reyes de Canaán, alarmados, se reunieron para resistir el avance de los israelitas. Sin embargo, una ciudad cercana llamada Gibeón decidió actuar de manera diferente. Temiendo la destrucción, los gibeonitas tramaron un plan inteligente para garantizar su supervivencia. Los gibeonitas tuvieron una idea astuta. Enviaron a algunos hombres al campamento de Israel, vestidos con ropa vieja y sandalias gastadas, llevando pan seco y polvoriento, todo para parecer que venían de una tierra lejana. Cuando llegaron ante Josué, se postraron y, con un tono humilde, imploraron por un pacto de paz, diciendo que habían viajado desde muy lejos y que querían unirse a Israel porque habían oído sobre los increíbles hechos del Dios de Israel. Josué, al ver las ropas desgastadas y los alimentos viejos, creyó en su historia sin consultar a Dios. Así, hizo un tratado de paz con los gibeonitas, asegurando que serían perdonados. Pero pocos días después, Josué descubrió la verdad: Gibeón no era una ciudad lejana, sino vecina. El engaño de los gibeonitas enfureció al pueblo de Israel, y muchos querían anular el tratado. Pero Josué decidió mantener su palabra, pues una alianza había sido hecha ante Dios. En lugar de destruir a Gibeón, los puso a ayudar al pueblo, cargando agua y leña. Josué recordó la importancia de cumplir lo prometido, pero también aprendió que nunca debía tomar decisiones sin buscar la orientación de Dios. Cuando los reyes cananeos supieron que Gibeón se había aliado con Israel, se llenaron de furia. Gibeón era una ciudad poderosa y su rendición al ejército de Josué era vista como una amenaza para todas las ciudades de Canaán. En un acto de desesperación,
5 reyes se unieron y marcharon juntos para atacar a Gibeón, decididos a destruir la ciudad y castigar a sus habitantes por aliarse con Israel. Al recibir la noticia del ataque inminente, los gibeonitas enviaron mensajeros apresurados para pedir ayuda. Los gibeonitas, sabiendo que estaban en problemas, corrieron hasta el campamento de Israel pidiendo ayuda. Josué sabía que no podía romper la alianza que había hecho, así que rápidamente preparó al ejército y comandó a sus hombres en una marcha nocturna para sorprender a los reyes enemigos. Cuando llegó la mañana, los ejércitos de Israel atacaron por sorpresa, sorprendiendo a los cananeos desprevenidos. Durante la batalla, Josué se dio cuenta de que el día pasaba rápido y aún quedaban muchos enemigos por derrotar. Con una gran fe, clamó a Dios pidiendo un milagro, que el sol y la luna se detuvieran en sus lugares para que el día durara lo suficiente para asegurar la victoria. Y, para sorpresa de todos, el sol se quedó parado en el cielo. El día se extendió hasta que el último enemigo fue derrotado. Fue un momento increíble, mostrando a todos que Dios luchaba al lado de Israel. Después de esa victoria inolvidable, Josué sabía que las otras ciudades de Canaán se darían cuenta de que Israel no estaba solo. Pero también sabía que aún quedaba mucho por hacer. Las batallas continuaron, y con el paso de los años, Josué y su pueblo conquistaron gran parte de Canaán. Las ciudades fueron siendo dominadas una a una, y los enemigos que antes aterrorizaban a Israel ahora temían la llegada de su ejército, porque sabían que Dios estaba con ellos. Al final de las campañas, cuando la mayor parte de la tierra ya estaba bajo control de Israel, Josué reunió al pueblo para un momento muy importante, la división de la tierra prometida. Ante toda la congregación, convocó a los líderes de las tribus y comenzó a distribuir las porciones de tierra, conforme Dios había ordenado. Cada tribu recibió un área específica, y todos estaban emocionados por conquistar su nuevo hogar. Josué, al dividir la tierra prometida entre las tribus, recordó a todos que ese pedazo de tierra era mucho más que suelo y ríos, era un símbolo especial de la alianza entre Dios e Israel. Durante los años en el desierto, esta promesa había sostenido al pueblo y ahora, al finalmente poseer la tierra, él sabía que era crucial que todos permanecieran fieles al Señor. Les advirtió a las tribus que, aunque la mayoría de las ciudades estaban bajo control de Israel, todavía había cananeos viviendo en áreas aisladas. Josué pidió que no se acostumbraran a su presencia y que no se mezclaran con las costumbres paganas. Era importante que el pueblo se mantuviera separado y obediente, recordando que el Dios que los guió hasta allí era un Dios celoso y santo. Mientras miraba los rostros de cada líder tribal, Josué sentía que su misión estaba casi completa, pero también sabía que aún era el guardián de esa promesa. En su corazón, tenía un último mensaje importante para compartir con el pueblo. Ya más viejo, sentía que su tiempo entre ellos estaba llegando a su fin y decidió reunir a las tribus de Israel una vez más. Convocó a cada familia y líder al lugar donde todo había comenzado, en el Valle Sagrado, donde Abraham construyó el primer altar al Señor. Con la voz un poco ronca, pero aún fuerte, Josué habló con pasión. Recordó a todos los increíbles hechos de Dios, desde la liberación de Egipto hasta cada victoria en Canaán. Su voz estaba llena de experiencia y verdad, y todos escucharon en silencio, prestando atención a las palabras de su líder. Era un momento especial, lleno de emoción y gratitud. Josué sabía que el corazón del pueblo aún podría dejarse llevar por los dioses de las naciones vecinas y que las tentaciones de Canaán estaban por todas partes. Por eso, hizo un llamado final muy importante. Dijo que, a pesar de todo lo que habían vivido, cada familia necesitaba decidir a quién iba a servir, a los dioses extraños o al Señor que los sacó de Egipto. Fue en ese momento, ante todos, que Josué declaró con firmeza: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Sus palabras resonaron en el valle, y muchos del pueblo renovaron su compromiso con Dios, prometiendo obedecer y vivir de acuerdo con sus leyes. Josué miró cada rostro allí, sintiendo la paz de quien cumplió su misión. Él había guiado al pueblo hasta la tierra prometida, pero sabía que la verdadera batalla, la lucha por la fidelidad a Dios, continuaría de generación en generación. Cuando Josué partió, dejó no solo tierras y victorias, sino un legado de fe, coraje y obediencia. Su vida se convirtió en un recuerdo vivo de que, con Dios, cada paso es guiado y cada desafío es superado. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel no solo llevaba la memoria de un líder valiente, sino también el peso de sus palabras y del ejemplo que había dejado. Josué no fue solo un guerrero que llevó al pueblo a la tierra prometida, él fue, sobre todo, un hombre de fe inquebrantable y total obediencia a Dios en cada paso de su vida.
Nos enseñó que confiar en las promesas de Dios es esencial, incluso cuando todo parece incierto. Josué no contaba solo con su propia fuerza o con estrategias humanas, siempre buscaba la orientación divina. Antes de tomar decisiones importantes, Josué sabía que, sin eso, Israel estaría en peligro. Su valentía no venía de un espíritu aventurero, sino de una profunda confianza en que Dios siempre estaba a su lado. Josué también nos enseña la importancia de ser íntegros. Siempre honró su palabra y mantuvo sus alianzas, incluso cuando el pueblo pedía que las rompieran. La lealtad que tuvo con los gibeonitas, a pesar de que lo engañaron, nos recuerda que debemos cumplir nuestros compromisos y ser fieles en todo lo que hacemos. Sobre todo, Josué nos mostró que la verdadera victoria no está solo en las batallas que ganamos, sino en la fidelidad a Dios en todas las situaciones. Sabía que el pueblo enfrentaría tentaciones y dificultades, pero su deseo final era que nunca olvidaran quién realmente los guió hasta esa tierra. Su famosa frase, «Yo y mi casa serviremos al Señor», resuena como una invitación para todos nosotros, llamándonos a elegir, día tras día, a quien realmente queremos servir. La historia de Josué es más que una conquista, es un recordatorio de que cada paso con Dios es un paso seguro. Si te gustó la historia de Josué y quieres escuchar más historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con quienes amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.